Bueno, Damián Ríos nació en el 69 en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. En el 91 se vino a vivir a Buenos Aires. Publicó en poesía La pasión del novelista, El perro del poema, Como un zumbido. En narrativa Había que poner la luz, Entrerrianos y Bajo cero, que son cuentos. En 2002 cofundó la editorial Interzona. En 2007 fundó Recursos Editoriales. Y en 2010 Blat y Ríos. Está bien. Perfecto. Sí, bueno, sí. todo mi machete. Y bueno, los estudiantes estuvieron leyendo Entrerrianos, entonces básicamente te vamos a preguntar por esa novela, pero también te vamos a preguntar por algunas otras cosas que tienen que ver con tu trabajo como editor, que nos interesan un montón. Perfecto. Bueno, una de las cosas que primero preguntamos en general es cómo se gestó la idea de Entrerrianos. La novela en realidad es... Yo escribí hacia el año 90 y pico, 99 por ahí, escribí una novela que se llama Habrá que poner la luz, una novela breve, que hicimos una edición muy casera en Ediciones del Diego con Daniel Durán, de 30 ejemplares, y básicamente era una novela epistolar, era una cosa real que me había pasado, que yo había cortado con una chica, en realidad la chica había cortado conmigo, y yo prometí, para mantener la tensión, escribir un capítulo de una novela por día, y se lo iba pasando por debajo de la puerta de ella para mantener la atención de ella. Eso duró como un mes, entonces fueron como 30 capítulos, una cosa así. Yo la terminé, la novela, Habrá que poner la luz. Y antes que vean, la terminé, pero no los últimos 2 capítulos no se los pasé por abajo, sino que lo que hicimos fue hacer esa edición muy artesanal, que no se consigue, ni siquiera yo tengo ejemplares. Y hicimos un librito con tapa, que se llama contratapa, y le regalé a ella casi todos los ejemplares de la novela. Después, y ese fue como el acto. Después en 2002, en 2001, 2002, 2003, Cucurto, que empezó con La Cartonera, me pidió el texto para hacer una edición en cartonera, y yo siempre soy como bastante con los editores, como soy editor, a mí con los editores me entrego, o sea, los dejo hacer lo que quieran. Entonces Cucurto tomó la edición de Ediciones del Diego y bueno, cortó algunas partes, como que la editó, trabajó y hizo una segunda edición de Habrá que poner la luz, y que fue de los 4 primeros títulos de La Cartonera que salieron de esa cartonera. Yo, mientras no seguía produciendo algunas cosas, en prosa, de poesía me escribía mucho, pero en prosa también escribí algunas cosas. Y en 2008, 2009, en 2009, 2009, cuando cumplí 40 años, esta chica a la que yo le había escrito la novela, que es amiga mía, amiga de mi pareja, de Guadalupe, todo, casi somos familia con ella, y soy muy amigo de su marido, qué sé yo. Ella me regaló en préstamo, me prestó, digamos, como regalo, de cumpleaños me prestó toda la correspondencia en forma de novela que yo había tenido con ella en aquel 10 años antes, una cosa así, o 8 o 9 años antes.
Y paralelamente Francisco Garamona, editor de Mansalva, quería hacer una revisión de Habrá que poner la luz. Entonces lo que yo hice fue tomar todas las cartas y los manuscritos que me dio ella, y se lo di a Garamona, y el editor de Mansalva en este caso como que rearmó, digamos, la novela. Discutimos el título, yo quería que se llamara Entre Ríos, y no sé si escribí alguna cosita más como para corregir, pero fue muy reiteración. Él tomó casi todas las decisiones en cuanto al texto. Siempre me consultó a mí, pero tomó casi todas las decisiones. Siempre le dije que sí a todo yo, o a casi todo. Y... Perdóname, pero las decisiones, por ejemplo, en el ordenamiento de las partes, ¿todo? Sí. Había un orden que ya estaba por la primera versión, pero en general sí, tomo todas las decisiones. Le pusimos el título juntos, y después sí, escribí la contratapa y esas cosas, sí, las escribí yo. Y así que, bueno, es un poco raro, pero es un libro que es mío, pero que también fue de los sucesivos editores que tuvo, o sea que son 3, que son Daniel Durán, Cucurto, en el caso de Daniel Durán en Ediciones del Diego, que es poeta, y dirigía Ediciones del Diego, que fue la primera edición, Cucurto, que también es poeta y narrador, que dirigía La Cartonera, y después Francisco Garamona, que también es escritor y poeta, y editor en Mansalva, o sea, como que entre esas 3 personas y yo hicimos lo que se conoce como entrerrianos. Claro. El corazón de la novela y demás tiene que ver con esa novela, con Habrá que poner la luz, esa novela epistolar que yo escribí. Y eso fue, la etapa de creación de eso fue, digamos, un mes. La edición de Diego es fiel a eso, la edición de intervino un poco Durán en ese momento, la edición de Gurto le sacó el prólogo, unas cosas que yo había escrito y borró algunas cosas, y la edición de Garamona de Mansalva toma ese libro y otros textos como Satélites que yo escribí en ese momento, en aquel momento, y que yo seguí produciendo, y que tenía esta chica que se llama Cecilia Sainz, en quien estaba dedicada la novela, y bueno, nada, yo creo que es una forma posible de trabajar así como escritor. Hay escritores, por mi trabajo como editor, lo sé, hay escritores que prefieren tener un control absoluto, desde la tapa hasta el último paratexto, y pasando por cada una de las comas que hay en un libro. Y hay escritores que como editor se entregan más, preguntan más, y demás. Bueno, yo soy como un extremo, como escritor soy un extremo en ese sentido. En general, casi todos mis libros, si alguien está bien intencionado y le gusta y está conmovido por el texto, dejo que trabaje, que ponga títulos. En este caso no, pero en otros casos le han puesto títulos también a mis libros. No tenés una relación tan posesiva. No, para nada. Me parece que el texto
tiene que hacer. Y más, si hay algún día y hay otra edición de otra persona, no habría ningún problema con que haga un trabajo, que alguien intervenga y demás. No tengo una relación así como de propiedad. Me parece que la literatura finalmente es fruto de una discusión, es siempre dialógica, ¿no? Siempre estás discutiendo con alguien, o con muchas personas. Y Entrerrianos, lo que se conoce como Entrerrianos, digamos, la novela, es fruto de una discusión, si se quiere, que he tenido con cada uno de los editores y en un sentido más extenso, con muchos amigos y amigas, de cuando yo era joven y con los que me pasaba los textos y los escritos. Hay que historiar un poco ahí para ver que cuando, en el 90 y pico, cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires y cuando decidí dedicarme a la literatura, aunque ahora escribo un poco menos porque me dedico más a la edición, escribo bastante menos. En aquel momento escribía mucho y con mucha pasión y siempre discutíamos, y una discusión posible era como que en poesía había una vertiente muy fuerte que también se manifestaba en la narrativa de algún modo, que era, en los 90 estoy hablando, ¿no? Que era lo que se puede llamar objetivismo, o sea, y que también tenía que ver con sacar el sujeto de los textos. Y es una corriente. Después estaban los neorrománticos, que leían, bueno, sus clásicos en alemán o en las traducciones alemanas y qué sé yo, y que tenían que ver con más de las cosas románticas, romanticismo, la expresión del yo y qué sé yo. Y después estaban, había una vanguardia muy vinculada al neobarroco, que bueno, Berliner y toda esa gente, yo cuando no sé, o había muerto en esos días, o estaba muriendo, pero estaba muy fuerte la poesía de él, Emeterio Cerro y demás. Y bueno, ¿no? Que se expresaba allá en el fondo con algo de lo que hacía él en ese momento. Y con un grupo de estos chicos, con Cucurto, con Durán, con Laura Wiener, con la gente que conocí más tarde, con Fernanda Laguna o Valeria Begerman. Discutíamos la pertinencia en un sentido, no sé si o sea, qué lugar podía tener la experiencia en la literatura, porque en un sentido para algunas de esas corrientes que eran muy fuertes, como el objetivismo, que además tenían una revista, que era el Diario de Poesía, que era un lugar de cosas, que publicar el Diario de Poesía era como parecido, sí, de visibilización. Claro, era parecido a publicar un libro hoy, un libro de poesía ahora. Toda esa gente estaba prohibido, digamos, la experiencia. Y nosotros pensábamos que no, que podía tener que la experiencia con Cucurto, con Durán, hemos charlado, los charlábamos, podía tener algún tipo de lugar en la literatura que queríamos hacer y que proponíamos.
ahí se empiezan a cruzar como cuestiones de, hasta te diría, de clase, ¿no? O sea, pues, depende del tipo de experiencia que uno traía. En el caso de Gurto muy claro eso, y el caso mío pero también. O sea, que de la experiencia que nosotros ahí teníamos podía tener por ahí. Y bueno, y bueno, yo creo que esa novela es fruto, se instala como en esa discusión, en esa tensión, que por ahí no, o sea, era visible en algunos lugares, en algún artículo que escribían algunos intelectuales, editores o críticos, pero que después era subterránea, digamos. No había tantas posibilidades de discutir así, o sea, porque hacer una revista era un barro, o sea, era como más complicado todo. Ahora te toca el tiempo con un blog o hacer redes sociales o lo que sea. Sí, era una apuesta de mercado importante en ese momento. Sin embargo, en los 90 había una discusión, había muchas discusiones en los 90, sí, pero una de ellas tenía que ver, por ahí no sé si con lo que estás trayendo de la experiencia, que está interesante, sino con la experimentación literaria y la trama, ¿no? La idea de estaba esa polémica instalada. Es que parte, nosotros entendíamos la experiencia como parte de la experimentación también, o sea, experimentar en literatura con cuestiones de la vida personal, lo que habíamos vivido y ver cómo funcionaba eso. Era una experimentación también, es decir, yo lo viví así, experimentar desde ese lugar, digamos. Nosotros leíamos lo que se producía en ese momento, éramos tempranos lectores de Aire, éramos tempranos lectores de todo lo que se producía en aquel momento. Bueno, lo que más se leía, qué sé yo, era Saer, y Pigre, Frowe, esas cosas de los argentinos me refiero, y después como lo que venía de afuera, ¿no? O sea, esas cosas. Pero la experiencia como experimentación, o sea, o hacer algo, esto que te digo yo, o sea, esto lo pienso ahora, ¿no? O sea, porque en algún momento está la discusión, pero no es que sea de las cosas. Pero esta cosa de tratar de escribir un texto que contara en parte mi vida y que además el texto en sí funcionara para tratar de recuperar una relación amorosa, es experimental. Creo que no sé. Por ahí digo, era como... Una de las cosas que, por ejemplo, cuando trabajamos con tu novela acá comentábamos era este punto de partida, que por ahí parece un poco básico, pero decir, bueno, la literatura tiene una función pragmática, o sea, que una de las cosas que viene de la tradición literaria del siglo XX es decir, bueno, que lo literario en general justamente se caracteriza por la dificultad de establecer para qué sirve, ¿no? Sí. Y esta cosa de, por ejemplo, y siempre aparece como contraejemplo todas las escrituras, por ejemplo, de yo con las cartas, ¿no? En el caso de tu novela, que aparece esa contratapa que yo no sabía que habías intervenido novelas para textos de una novela, de cualquier libro, y uno no sabe hasta qué punto el autor intervino en eso o no. Si uno no sabe si eso era parte de vos haces acá en la contratapa toda esa explicación de cómo pasó la novela por sucesivos formulaciones, con estas intervenciones fuertes de editores, ¿no? En realidad con estas intervenciones fuertes de editores yo pensaba que en un punto también sigue siendo una intervención tuya, porque tu lugar de editor es como un editor, como que se despliega una de tus formas, de tus primeras personas, la editor también, ¿no? Sí, totalmente, sí, y yo creo mucho en eso y siempre y
lo sigo sosteniendo, me parece que está bien. Y me parece que, qué sé yo, para mí, yo cuando empecé a escribir, empecé como se me abrió la cabeza porque empecé como a conocer gente, a ir a recitales, a conocer gente, a charlar. Entonces como a mí me cambió la vida escribir. O sea, soy otra cosa, o sea, tengo otra vida, o sea, podría haber tenido otra. Pero desde que decidí escribir me cambió completamente la vida. Creo que para bien, o sea, estoy contento con la vida que tengo. Que es dentro de todo, ¿no? Estoy contento con las elecciones que hice, con la vida que tengo y en general estoy satisfecho con lo que escribí también. Pero digo, escribir a mí me cambió la vida, me dio otras relaciones sociales, amorosas, de amistad. Fue como otra cosa. A mí me parece, qué sé yo, que escribir es vital, o por lo menos lo fue. Ahora por ahí escribo menos, pero fue vital y fue otra cosa, ¿no? O sea, fue pasar de nivel, incluso hasta de clase social, o sea, la sociabilidad que te da la escritura, o que me dio a mí la escritura en aquel momento, fue conectarme con gente con la que yo no en otro contexto no hubiese tenido nada que ver, más que hablar por ahí de fútbol o de alguna cosa de esa, no sé. Sin embargo, el narrador de la novela, Sí. que digamos, transita esa zona de la experiencia, ¿no? Sí. Es decir, el trabajo en la fábrica, Sí, sí. el fútbol, la infancia en un perímetro acotado, Sí. ¿no? Sin embargo, es un narrador que en el marco de esa experiencia bien pueblerina se pone a reflexionar sobre la creación literaria Sí, todo el tiempo, o Sí. muchas veces. todo el tiempo, sí. ¿Cómo pasó eso? ¿No será un error eso? No sé, te pregunto. Bueno, tiene que ver con lo que te respondía antes, ¿no? Que me parece que es fruto de muchas discusiones la novela. O sea, eran preguntas que me hacía para mí que hacía para un grupo de amigos. Con lo que O escribía. sea, vos pensabas en un lector En varios que eran tus lectores. amigos. Sí, en varios lectores, sí, amigos, amigas. Sí, estaba buenísimo eso, porque era lo urgente de escribir un poema y qué sé yo, mostrarlo. Qué distinto de mostrarlo ahora en Facebook, qué sé yo, es otra cosa, lo he hecho también. Pero era imprimirlo, o pasar la máquina, o qué sé yo, y ir y ver qué decía Mengano o Sutano, charlarlo, discutir, qué nos pasan los libros, discutir otras cosas, esto tiene que ver con tal texto, pero leerlo, escribir otro, recibir a la su vez uno. Mucha discusión, o sea, era mucha la discusión que yo tenía con mucha gente, o sea, creo que discutía de literatura tanto que como no discutí, como no volví a discutir, o sea, la literatura, ya digo, era un lugar central, centralísimo, o sea, por eso me parece que puede ser un error, digamos, tanta meta de literatura, tanta reflexión sobre literatura, pero a la vez está bueno porque implicaba, es como una huella de lo que era la literatura para mí en ese momento. O sea, Yo creo que son zonas muy divertidas del texto, Sí. además, en general. Sí, sí, ¿No? pero Son en general hacía muy divertidas. como teorías y qué sé yo, y era como, y discutíamos mucho y estaba bien, qué sé yo, pero formaba parte como una discusión. Igual, tengo que reconocer que hace mucho no la leo. Eso te iba a preguntar. No volví a leerla. Ajá. Después de... No, hace 20 años no la leo. No, ¿en
serio, sí. No, sí, porque fue o sea, como que por ahí algún fragmento he leído porque me han dicho por alguna cosa. Claro. Y después, pero no volví a leerla. No sé cómo sería. Qué interesante, ¿no? Volver a leerla ahora. Sí, sería bueno. Capaz que, qué sé yo, estaría bien para hacer otra cosa, ¿no? O sea, Yo largué un par de carcajadas y sobre todo fue en esas zonas de la reflexión sobre la producción literaria, sobre la escritura, sí. Donde el narrador parece, no sé, mi sensación es un narrador que está bastante de vuelta de esas reflexiones en un punto, es decir, que tiene una relación bastante escéptica con todo ese discurso de lo que hay que hacer en literatura. Sí. No parece un narrador como obediente a los mandatos de determinada... No, bueno, sí, esa parte de la juventud, ¿no? Y claro. Igual no te pasó cuando la gente te comentaba alguna parte del libro, nunca tuviste la tentación, como eso, por ejemplo, ponerle que te señala alguna parte particular de ir al libro a ver esa parte sobre la que te comentaron? Sí, eso me ha pasado. Eso me ha pasado. Pero he reprimido porque son textos qué sé yo, un texto que tiene 20 años y ahora pienso otras cosas, se me ocurre, ¿no? O sea, ahora pienso como otras cosas. O sea, entonces como que hasta me doy miedo, o sea, lo que sí yo tenía era muy enfático en cuanto a lo que pensaba, lo que decía y lo que mostraba, que ese énfasis lo perdí. ¿Lo perdiste? Sí, por lo menos en literatura soy como más. Y yo no. Pero sí, algún fragmento vuelve sobre. Por ejemplo, a mí se me ocurre, te escuchaba recién hablar sobre la experiencia, ¿no? Y sobre la inscripción de la experiencia. Lo entiendo, está claro, se llama Damián, me imagino que hay todo un sistema de nombres propios que además remiten a referentes reales, pero al mismo tiempo es una novela que desarma cualquier ilusión de reconstrucción de la historia, es decir, no sé, para mí, digamos, me parece virtualmente imposible reconstruir una trama, porque hay un montón de anécdotas que, no sé la experiencia de ustedes, pero empiezan y después no tienen una solución, es decir, no siguen un curso clásico de resolución y uno sabe, bueno, qué vino después de eso. Hay como surcos de experiencia, retazos de experiencia, pero que no se resuelven en una continuidad. Sí, es verdad. Bueno, qué sé yo, novela de poeta también, ¿no? A mí después he escrito cuentos y cosas así, con más cerrados, pero en novela me pasó eso, que se me iba de las manos. Y yo dejaba que se me fuera de las manos también. O sea, tenía mucha confianza en mí mismo, cuando escribía. Por eso algo de eso se transmite. Estaba muy convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien. No era pedante, pero sí tenía mucha confianza. Y pensaba que estaba bien, que era lo que había que hacer. Y que como que yo me creía portador de algunas verdades. O sea, en cuanto a estas discusiones, ¿no? De lo que había que escribir. De lo que había que escribir. Como ahora ya no me creo portador de eso, porque la verdad que los años me han mostrado como muchas otras cosas, afortunadamente. Entonces como que le tengo miedo a esa certeza. A esa certeza, sí. Así que no sé qué decirte. ¿Y hoy qué pensás de lo que? Porque en un momento el narrador incluso reflexiona sobre lo que es escribir bien.
No importa sobre qué reflexionó, pero hoy ¿qué pensás en relación a eso? Escribir bien. Sí. Digo, sos editor, Sí, recibís textos sí. Todo el tiempo. todo el tiempo. Sí. Demasiados. Sí. ¿Qué haces, digamos? Es una pregunta doble, ¿no? Por el valor, por el criterio de valoración de un texto, que es siempre una pregunta problemática, y por el trabajo del editor, es decir, ¿qué hace un editor con el valor? ¿Cómo valora un texto un editor, o vos como editor? ¿Y en qué consiste tu trabajo de editor en relación a la valoración de un texto? Básicamente hay 2 o 3 o 4 niveles de eso, ¿no? Que es tan complejo. En cuanto a la edición, hoy por hoy, cuando un libro tenés que publicarlo, lo sabés a las 3 o 4 páginas. Después se podrá discutir, si hay que hacer cosas, si hay que meter cosas, o si hay que hacer un poco más de tiempo, pero con un puñado de páginas te das cuenta si hay un texto que hay que publicarlo. Eso, ¿en qué me baso para eso? No sé, en algunos usos, en el lenguaje, en cierta potencia que está pesada, qué sé yo. Eso me di cuenta rápidamente. Y cuando hay que publicarlo, no importa lo que yo pienso que como editor soy privilegiado porque convivo o leo todo el tiempo material que inédito o editado afuera o en otras lenguas o traducciones que me pasan o gente que está produciendo ahora y que me pasa. Y yo soy privilegiado porque me llegan esos materiales prácticamente sin el menor trabajo. Entonces, como soy un privilegiado, mi obligación es cuando capto algo que está bueno, que me conmueve, que me vuelve la cabeza, mi obligación es compartirlo. Y el modo profesional de compartirlo, el modo industrial de compartirlo es editarlo, con todos los plazos que eso implica, ¿no? De corregirlo, charlar con el autor de los textos, si hay que charlar, hacer los paratextos, la tapa, buscar el ilustrador, buscar a alguien que le haga la tapa, hablar con el imprentero, conseguir papel, todos los pasos que implica eso, ¿no? Y después llevarlo a las librerías, que tenga una prensa, que tenga una vida ese libro, distribuirlo, moverlo, estar todo el tiempo con el libro, y eso es un tiempo. Cuando uno toma una decisión de editar un libro y sabe que lo va a editar, sabe que ese libro lo va a tener como mucho tiempo, o sea, capaz 1 año o 2 editándolo o preparándolo para mientras se va haciendo, y después, muchos años después, lo que de contrato, lo que sea, vas a estar cumpliendo con el libro, lo vas a estar vendiendo, lo vas a estar recomendando en ferias, en lugares o a libreros, y entonces como que es excepcional cada salida de un libro. Entonces, cuando pasa que recibes un material que está bueno, que te das cuenta rápidamente que está bueno, automáticamente tomas la decisión de editarlo, y que yo lo veo por ese lado. O sea, para mí la obligación mía, como soy privilegiado, como me llegan esos textos, porque tengo una carrera, porque tengo conocidos, porque conozco gente que escribe y que lee mucho y que es muy culta y me pasa como sus mejores lecturas o lo que consideran mejores para mí o para la editorial, me los pasa, porque además tengo un socio que también es muy lector y atento y tiene su circuito también, entonces como que me llega material todo el tiempo.
sobreviene, digamos, el impulso, que es un impulso como de compartir el texto. Y compartir, editar es compartir un texto, básicamente es eso. Después uno tiene que construir una empresa que sea solvente y que se banque, digamos, este país, todo, para que eso pueda seguir siendo, poder seguir haciendo más libros. Eso es lo que hay que hacer. Entonces cuando me llega un texto, entonces hay una valoración por ese lado, o sea, si algo me conmueve, ya está, o sea, lo publicamos. A veces lo de venir, hay libros que vas a buscar también, o sea, y sabes que alguien está escribiendo algo, o que fulano escribió algo alguna vez y te gustó, y le mandás un mail y le preguntás si está escribiendo algo, qué le parece. Hay diferentes maneras, digamos, ¿no? Y no es que el editor está todo el tiempo pendiente de que le lleguen los textos, también los vas a buscar los textos. O algún rescate que querés hacer, o algo que te gusta, o algo que no circula en Argentina, o no está circulando en los últimos tiempos, y no está en librerías, entonces lo vas y lo buscas, esos textos lo buscas y lo editas. Es una valoración. En cuanto a la después hay como instituciones, digamos, con las que yo no tengo mucha relación, o sea, si bien mi mujer trabaja en la facultad, en Puan, hay esta institución académica, digamos que hay un sistema de valoración ahí, que está bueno, es legítimo, me parece genial, pero que yo nunca no fui a la facultad porque de perezoso nomás. La verdad que lamento no haber ido porque me hubiese hecho falta, o hubiese aprovechado mejor algunas herramientas que te da la facultad, la carrera, pero con esa instancia de la institución académica que legitima como algunos textos, yo no es mi negocio, digamos, o sea, no lo veo mal, pero no es mi negocio, o sea, no está en mí negociar nada ahí. Y después está la institución periodística, cultural, también, con la que vos charlás, entonces como que estás en tensión todo el tiempo, porque cuando estás editando un libro, a quién te lo puede reseñar, entonces puede tener como algún tipo de... es un poco más de negocio, pero tengo una relación como ambivalente, o sea, con eso, o sea, porque es siempre una tensión, o sea, siempre estoy pensando que me va a gustar, lo que producimos, o qué sé yo, y nada, y es una instancia legitimadora también el periodismo, cultural, algunos críticos. Y después hay una institución como literaria, digamos, de un circuito que no es que hable entre ellos, pero bueno, hay como un grupo de escritores y escritoras que están leyendo y que también legitiman a algunas cosas, y yo con eso tengo como menos relación. Menos relación, sí. ¿Te referís que a las lecturas, a los ciclos? Sí, no tengo mucha relación y los conozco a todos, y a todas, pero nada, qué sé yo. Finalmente, si un texto está bueno, no sé a qué adjudicárselo, pero te das cuenta, o sea, hay cosas yo ahora estoy leyendo los posteos de una chica muy joven que es poeta y que está interviniendo muy fuerte en algunos debates de su muro de redes sociales, está interviniendo muy fuerte en algunos debates en torno al aborto, por supuesto, pero bueno, a todas las cuestiones de movimiento de mujeres y también a cuestiones como sociales ahora, qué sé yo. Tiene 23, 24 años, 22.
Yo sé que leí algunos poemas hace un tiempo de ella que estaban bien. No voy a decir su nombre ni nada, pero yo sé que ella está pensando algo, que está como por, incluso está por afuera y no digo por encima, está como por hasta te diría que en un punto está como remando contra la corriente, en algún sentido. Por ejemplo, como es a la única persona chica que le leí un posteo de que todo bien con que le den perpetua a una persona que asesinó a una travesti, que fue un travesticida, pero que no hay por qué festejar una guerra perpetua, como si fuera algo, ¿no? Siendo que se festeja y qué sé yo. Tiene algunas cuestiones como muy finas de del aborto y cuestiones. Bueno, ella está pensando algo y está pensando como por afuera y como remando en contra de cierta corriente de lo que es un movimiento histórico. A ella estoy pensando hace una semana, hace 2 o 3 semanas, desde que la sigo bastante, en escribirle un mail, o tengo su mail, para preguntar si tiene algo que esté escribiendo ahora, porque me parece que lo debe tener. Estoy casi seguro que lo tiene, o sea, estoy casi seguro que tiene que tener. Si está como pensando esas cosas, casi seguro que debe tener o poesía, muy probablemente, o ensayo, o narrativa. Hay una mirada que te interesa. Me interesa eso, entonces como me interesa eso. Y le voy a escribir, le voy a preguntar si tiene, le tomar un café, a charlar y a ver si hay algo. Por ahí no lo tiene, yo sé que lo tiene, o sea, estoy seguro que lo tiene, capaz que no lo escribió todavía. O sea, estoy seguro que lo tiene, estoy seguro que lo tiene. O sea, está en ella. Escribir una novela, o un poema, o un ensayo, o varios, o cuentos, o lo que sea, que intervengan en el aquí y ahora de esta discusión desde un lugar original, por lo menos, y muy progresista, o sea, muy revolucionario. Estoy seguro que está en ella, porque le gusta leer, lee, escribe, sé que escribe. Nada, habrá que darle lugar o habilitarla para mandarla con un mail, qué sé yo, decirle, tomemos un café, charlemos, me gustaría ver si estás escribiendo algo, si no lo tenés, o lo que sea, no importa si es poco o mucho, qué sé yo, ver qué es lo que tiene o sea, pensás acompañar la edición desde la génesis del... Sí, no hay nada, sí, y si hay algo, sí, acompañar eso. Y un poco estás como también dirigiendo ese material que en un punto no se plantearía como literario propiamente. Claro. Sí. Que es entre ensayo, bueno, por un lado que no es el circuito literario, que circula por esta cosa de redes, cosa medio, y al mismo tiempo ves como un núcleo literario en zonas donde en principio no estaría, pero como que vos como unidad de editor le estás corriendo hacia lo literario. Sí, como hasta mi idea sería como hasta obligarla, entre comillas, o sea, porque ella tiene como un deber por las herramientas con las que se nutrió en base a los poemas y a las novelas que leyó y a los textos de ensayistas que produjo. Ella, su obligación es producir algo en relación a eso. O sea, porque si vos, me parece que vos, estudiante, o vos, escritor, o vos, escritora, lo que sea, tenés un montón de herramientas porque las desarrollaste durante mucho tiempo, a veces en infancia muy temprana, por lo familiar, porque leíste, porque escribiste chico, por lo que sea. Y la adquisición y el poder de esas herramientas, que son herramientas del lenguaje, del pensamiento de la lengua y del pensamiento, te obliga a producir. Socialmente es necesario que así como yo tengo la obligación de compartir textos que me llegan, que estén buenos, esa persona también está obligada desde mi punto de vista, que si fuera el Estado sería terrible ya, pero desde mi punto de vista está obligada a producir algo
que estés a la altura de las herramientas que tienes, porque si no, Una pregunta, justamente, yo pensaba cuando vos hablabas de cómo nació Entre Rianos, estas cartas, y que en un momento dijiste que estas cartas que vos escribías, que eran cartas que aparentemente no eran realmente una correspondencia, porque era en un solo sentido. Sí, sí. O sea, todas estas cartas que mandaban, y después esas cartas vos se te volvieron, o sea, las retomaste, te las dio. Me hizo un poco acordar, bueno, no sé, yo no conozco el proceso de escritura de Querido Nicolás, el libro de Pablo Pérez que publicaste, que es una novela epistolar, que según lo que vi también, que fue información de paratexto, eran cartas que él escribió en los años 80 y después recuperó esas cartas, un proceso parecido, bueno, en ese circuito. Si ustedes tuvieron intervención como editorial, digo, en la producción de esa novela a partir de esas cartas. A Pablo le pasa que él, como se siente a escribir novelas, no le sale, pero después sin querer escribe novelas, o sea, porque un poco a Nadie sin amor también me ha parecido, o sea, también no es exactamente una novela y sin embargo se sigue leyendo. El Mendigo también fue como un fanzine que salía de vez en cuando. El Querido Nicolás exactamente es eso, son cartas reales que él mandaba y a Nicolás, que es su corresponsal, que es amigo mío también, pareja de Guadalupe. Y sí, sabía que todas esas cartas que existían y después fue charlado con Pablo y proponerle que lo juntara, pero ya pensándolo del lado de novela, digamos, incluso que corrigiera algunas cosas. No le dijimos, o sea, yo no le señalé nada en particular en el texto, pero como que reviera los textos, las cartas originales que estaban buenas y que las actualizara de algún modo, que las viera y bueno, no reescribió mucho, tocó algunas cosas y demás, pero sí es parecido, es similar. Y estuvo, y ese libro a mí me gusta muchísimo, ese libro de Pablo está muy bueno, es hermoso. Así que sí, pero sí, no lo había pensado yo, pero sí hay algo de eso en Entre Rianos también, o sea, hay algo de eso en eso. Las cartas eran una sola dirección. En la primera edición, de Habrá que poner la luz, yo escaneé y puse, escaneé la única parte en que me fue respondida la correspondencia, que no aparece, eso fue sacado, fue perdido. Hay una sola parte que esta chica me escribe, no es que me escribe, me manda ni siquiera un mensaje de texto porque no tenía celular yo. Alguien te anota un mensaje. Claro, sí. Yo vivía en una pensión, ella dejó un mensaje a la señora de la pensión, la señora tomó nota y me la pasó por abajo de la puerta. Claro. Entonces yo Sí, aparece manuscrita, de hecho. Sí. Y ese es lo único que yo tengo de eso, que quedó ahí. Pero sí, qué sé yo, es experimental también. No sé, eso también es experimental. Es medio raro, pero nada. Pero bueno, no sé, o sea, por eso volver a leer todas esas cosas. Yo no sé si estoy preparado realmente. Realmente no sé si estoy preparado. Yo te quería preguntar, que dijiste novela de poeta. Bueno, sé que sos poeta. O sea, el paso de la poesía a la narrativa, sí que hay un paso, sí es simultáneo, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Y por otro lado también la poesía hoy en el campo editorial. Sí. El paso de la poesía a la narrativa,
para mí, tan íntimamente ligadas. Para mí todos los discursos son poéticos y para mí si no hay poesía en un discurso no forma parte, digamos, de mis intereses. Lo que hay es un paso de la versificación en todo caso a la prosa. Eso sí, hay un paso de la escena, digamos, a la trama. Eso sí también hay pasos. Pero en cuanto a la novela es medio simultáneo. La poesía de la novela es medio simultáneo. Es más difícil el cuento, el paso del cuento, es más complejo. Pero en cuanto a la poesía de la novela, a cómo está la novela hoy en día, lo que se entiende por una novela y todas las libertades que se ha tomado y la forma esta, la novela esta que es una máquina de tragarse todo, porque prácticamente puede ser cualquier cosa, pero una novela puede tomar como muchas formas y hay muchas libertades que uno se puede tomar para hacer una novela. Y hay cosas que a veces leo como novela y en el punto son novelas y después me respondo que sí, son novelas y las leo como tales. Entonces, en ese sentido, no veo un problema. Al cuento sí. En cuanto a porque sí, porque escribir cuentos es otra historia y es como un género más acotado, con más leyes y se requiere cierta pericia y no siempre es tan fácil. En cuanto a la poesía de la novela, me parece como que hay como más libertades. Puede salir mal igual como todo. En cuanto a la producción de poesía ahora, se escribe mucho poesía y se publica mucho. Hay circuitos, hay editoriales especializadas en poesía contemporánea que hacen muy bien su trabajo. Nosotros publicamos algunas cosas hemos publicado, no mucho, pero hemos publicado. Me parece que está bien, o sea, cuando yo escribía poesía, y ahora sigo escribiendo de vez en cuando, pero cuando yo escribía poesía con mis amigos, Eduardo se acuerda, o sea, cuando nosotros éramos muy chicos, la publicación de un libro era bastante lejana, o sea, en el 91, 92, 93, la publicación de un libro era algo muy... no estaba casi en el horizonte, si no tenías un capital o algo para poner, no está en el horizonte de nosotros publicar. Por eso hacíamos plaquetas o libritos de poesía chiquitos o novelitas breves, algo que se podía hacer como hasta artesanalmente. Ahora me parece que hay mucha más industria, que hay mucho más espacio para publicar y que hay mucho más hay más espacio. Me parece que ahora es más fácil publicar que para 2020. O sea, que se escribe mucho, pero me parece que es más fácil publicar poesía ahora que hace un tiempo. Hace 20 años era más complicado. Ahora es más importante el espacio de revistas, como decías, el diario de Sí, poesía, por claro, ejemplo. sí, Ciertos lugares que tenían que elegirte un poco más. Sí. Ahora hay como más, no hay menos revistas, no hay casi revistas. La crítica también, habría que ver la crítica, o sea, porque también está como más difuminado ahora, casi. No sé, como es ahora. Pero en aquel momento había 2 o 3 lugares para un par de revistas así muy under, en Buenos Aires, Diario de Poesía, que era una red trimestral de circulación nacional, y había... ¿qué más? Y después había ciclos de lectura, con la voz del Erizo, del Rojas, que era como un lugar también importante. O sea,
invitaban a leer, era como casi un reconocimiento Claro. del trabajo. Creo que eso sigue vigente, ¿no? Sobre todo en la Supongo que sí, poesía. supongo que sí. Sí, creo que sí, hay festivales. Sí, ciclos. Sí, sí. Pero ahora hay más festivales, hay uno en Tucumán, hacen los chicos. O sea, En ahora hay Rosario. más autogestión, ¿no? Claro. Hay más. O hay un nivel de profesionalización más grande, me parece. Le digo en el buen sentido. Tanto en editoriales como en gestores culturales. Bueno, pero eso no vino de la mano digamos, de todo un proceso de políticas en torno al libro que Seguramente, estuvo. sí, Y sí. te queríamos, como última pregunta para ir cerrando, bueno, por ahí es una pregunta un poco obvia, pero digamos, ¿cómo ves la situación del mercado editorial que va de la mano de la posibilidad de publicar y de visibilizar autores en el presente y en el corto plazo? ¿Cómo lo ves? Y está complicado. Como decir algo que no suene a una queja. Me parece que hay un punto de inflexión ahora. Ahora, durante el 2000 hasta te diría el 2015, 2016, 2017, hubo una expansión en cuanto a la literatura, que mucha gente publicó muchos libros y demás. Y eso estuvo buenísimo, se crearon muchísimas editoriales, porque las condiciones económicas, macroeconómicas y microeconómicas daban para eso, se formaron muchos editores, se formó como un grupo de lectores también, interesante, y atento a las novedades y demás, y también había como una ganas de ver qué es lo que se estaba produciendo ahora, qué es lo que vive la gente joven y qué sé yo. Ahora lo que viene pasando desde hace un tiempo es que uno nota que el público lector, a la hora de gastar en un libro, y esto inevitablemente es por el mercado de la pregunta, o sea, porque eso Obvio, sí, sí. Un lector, a la hora de comprarse un libro, tiene que estar muy convencido. Son muy pocos los lectores, el caso de Eduardo es uno, pero son muy pocos los lectores que compran un libro para ver cómo es o qué es lo que pasa. O sea, que era algo que hasta hace un tiempo era bastante más común, o sea, que te comprabas 2 o 3 libros para ver uno porque estabas seguro que estaba bueno, porque te lo habían recomendado, y algún par más para ver Te arriesgabas, te digamos. arriesgabas a ver qué onda, qué pasa. Ahora el público lector está como más conservador, está tomando 200 en el bolsillo, si tiene que comprar 2 libros y estar muy seguro de que esos libros van a estar bien, de que lo necesita o profesionalmente, o porque está produciendo, está escribiendo. Entonces eso hace que los editores, que están muy atentos a esos movimientos y que además todo el tiempo estamos discutiendo entre nosotros qué es lo que está pasando, tomen cuenta de eso, tomen datos de eso, y me parece que lo que se viene ahora en el corto plazo, por lo menos por un tiempo, es una suerte de conservadurismo en los catálogos, donde los editores van a salir a vender solamente lo que están seguros de que pueden vender, y aversión al riesgo con nuevos autores. Como estrategia de supervivencia. Como estrategia de ¿no? supervivencia. Y eso va en el corto plazo, me parece que va a ser más complicado si no tenés va parecido a cuando yo era chico, cuando empezamos a escribir. Que en el corto plazo, o sea, la gente como muy joven, o que está haciendo como cosas como muy, no sé qué experimentales la palabra, pero que está trabajando en algunas otras cosas que no son la convención, van a tener más problemas para publicar. Y porque se achica el mercado, se achica todo, entonces como que vos salís a mostrar, a ofrecer lo que sabes que vas a vender. Entonces, eso es lo que veo. Me parece que Sí, clarísimo. Bueno, eso gracias, Damián. No, gracias a ustedes. Muy interesante. No, está bien.